Varanasi. El comercio de la muerte. Una ciudad donde la muerte no es el final. Varanasi no es solo una ciudad. Es un portal entre dos mundos, donde la vida y la muerte se entrelazan en un ciclo eterno. Ubicada a orillas del sagrado río Ganges, esta ciudad es considerada la más antigua de la India, habitada ininterrumpidamente durante más de 3000 años. Pero su verdadero misterio no radica solo en su antigüedad, sino en la profunda relación que tiene con la muerte. Aquí, la muerte no es vista como un final trágico, sino como una transición sagrada. En ningún otro lugar del planeta se vive, con tanta naturalidad, el paso hacia el más allá, y en ninguna otra ciudad la gente llega no para hacer turismo o trabajar, sino para morir. Se dice que quien fallece en Varanasi y es incinerado en sus ghats sagrados rompe el ciclo de reencarnación, logrando el moksha, la liberación definitiva del alma. Esta creencia se ha convertido a la ciudad en el destino final de miles de peregrinos, ancianos y moribundos que llegan a esperar su última exhalación en este lugar místico. El aire de Varanasi es denso con el aroma del incienso, el humo de las cremaciones y los cánticos interminables de los sacerdotes. Aquí, la vida cotidiana transcurre entre rituales, ofrendas y el incesante flujo del río sagrado, donde los devotos se sumergen para purificarse. Sin embargo, para los viajeros que llegan por primera vez, la ciudad puede resultar abrumadora. El espectáculo de la muerte es abierto y constante. En los famosos ghats de cremación como Manikarnika, los cuerpos envueltos en telas doradas son llevados en camillas de bambú hasta la orilla del río, donde las llamas arden sin descanso. Hombres cargan madera para alimentar las piras funerarias, mientras los familiares observan en silencio, convencidos de que el fuego liberará el alma de su ser querido. Pero este proceso sagrado también oculta secretos que pocos conocen, historias y fenómenos que desafiaban la lógica y que han convertido a Varanasi en una ciudad envuelta en un halo de misterio. A lo largo de este recorrido, exploraremos los aspectos más impactantes de Varanasi, desde los rituales mortuorios y los cuerpos, que nunca arden, hasta las supersticiones y los oscuros negocios que giran en torno a la muerte. Pero hay un hecho en particular que hace de esta ciudad un lugar único en el mundo, un secreto que pocos se atreven a mencionar y que desafía la razón, algo que, cuando sea revelado, cambiará por completo la manera en que vemos esta ciudad. La ciudad más antigua de la India viva. Varanasi, la ciudad eterna. Si el tiempo tuviera una capital, sin duda sería Varanasi. Esta ciudad, una de las más antiguas del mundo habitadas de manera ininterrumpida, ha visto el auge y caída de imperios, la transformación de la historia y la evolución de la humanidad, pero jamás ha perdido su esencia. Se dice que fue fundado por el mismísimo dios Shiva, quien eligió este punto exacto a orillas del Ganges como el lugar donde el ciclo de la vida y la muerte alcanzaría su equilibrio perfecto. Desde entonces, la ciudad ha sido un epicentro de espiritualidad, atrayendo a santos, filósofos, ascetas y peregrinos durante millas de años. No hay otra ciudad en la India con una carga simbólica tan profunda ni con una presencia tan marcada en la mitología hindú. Para los hindúes, Varanasi es más que una ciudad. Es el umbral entre el mundo terrestre y el divino. En sus calles han caminado los más grandes pensadores de la India, como Gautama Buda, quien predicó sus primeras enseñanzas cerca de aquí, o los sabios védicos, que compusieron los antiguos himnos sagrados en sus templos. Las historias sobre su origen son muchas, pero la más poderosa asegura que Shiva, el destructor del universo y guardián del conocimiento místico, la fundó con su propio poder divino. Según esta creencia, cualquier alma que muera aquí obtiene la liberación, evitando el sufrimiento de futuras reencarnaciones. La ciudad más antigua de la India viva. Varanasi, la ciudad eterna. Si el tiempo tuviera una capital, sin duda sería Varanasi. Esta ciudad, una de las más antiguas del mundo habitadas de manera ininterrumpida, ha visto el auge y caída de imperios, la transformación de la historia y la evolución de la humanidad, pero jamás ha perdido su esencia. Se dice que fue fundado por el mismísimo dios Shiva, quien eligió este punto exacto a orillas del Ganges como el lugar donde el ciclo de la vida y la muerte alcanzaría su equilibrio perfecto. Desde entonces, la ciudad ha sido un epicentro
de espiritualidad, atrayendo a santos, filósofos, ascetas y peregrinos durante millones de años. No hay otra ciudad en la India con una carga simbólica tan profunda ni con una presencia tan marcada en la mitología hindú. Para los hindúes, Varanasi es más que una ciudad, es el umbral entre el mundo terrestre y el divino. En sus calles han caminado los más grandes pensadores de la India, como Gautama Buda, quien predicó sus primeras enseñanzas cerca de aquí, o los sabios védicos, que compusieron los antiguos himnos sagrados en sus templos. Las historias sobre su origen son muchas, pero la más poderosa asegura que Shiva, el destructor del universo y guardián del conocimiento místico, la fundó con su propio poder divino. Según esta creencia, cualquier alma que muera aquí obtiene la liberación, evitando el sufrimiento de futuras reencarnaciones. La arquitectura de Varanasi también es testimonio de su eternidad. Los Ghats que descienden hasta el Ganges son una mezcla de épocas, con estructuras que han resistido siglos de invasiones y reconstrucciones. Desde los templos dorados hasta los palacios semiderruidos, cada piedra guarda los susurros de incontables generaciones. Pero más allá de su historia tangible, lo que hace a Varanasi verdaderamente inmortal es su inmutable propósito: ser el punto de encuentro entre la vida y la muerte, donde las almas encuentran su destino final y donde la historia jamás deja de escribirse. El ritual de la muerte en los Ghats. Donde el fuego nunca se apaga, en Varanasi, la muerte no es un evento privado ni un momento de duelo silencioso. Aquí, la muerte es un espectáculo abierto, un ritual sagrado que ocurre a la vista de todos y que se repite sin descanso, día y noche, en los famosos Ghats de cremación. De todos ellos, Manikarnika Ghat es el más legendario y el más aterrador. Su fuego no se ha extinguido en siglos. Se dice que la llama que enciende las piras funerarias proviene de un fuego original encendido hace millones de años y que jamás ha sido apagado. Es el punto de transición donde los cuerpos físicos se convierten en cenizas y donde las almas, según la creencia hindú, se liberan del ciclo eterno de reencarnaciones. El proceso es impactante para quienes lo presencian por primera vez. Hombres semidesnudos transportan cuerpos envueltos en telas doradas sobre camillas de bambú, mientras los familiares observan desde la distancia, pues en este ritual no hay lágrimas ni despedidas desgarradoras. Aquí, la muerte no es una tragedia, sino una bendición. La madera es apilada meticulosamente para crear una pira, y el cuerpo está colocado sobre ella con precisión. Luego, un sacerdote brahmán prende fuego a la madera con la llama eterna y comienza el proceso de liberación del alma. Lo más sorprendente es que la familia del difunto no puede tocar el fuego ni intervenir. Todo está controlado por los Doms, una casta intocable que ha manejado las cremaciones en Varanasi por generaciones. Pero no todos los cuerpos reciben este destino. Algunas almas, según la creencia, son demasiado puras o demasiado malditas para ser incineradas. Los sadhus iluminados, los bebés, las mujeres embarazadas, los intoxicados por mordeduras de serpiente y aquellos que murieron por causas sagradas no son quemados, sino arrojados directamente al río Ganges, su cuerpo flotando en las aguas, como parte del ciclo de la existencia. Para los visitantes, esta imagen es sobrecogedora. Para los habitantes de Varanasi, es solo otro día en la ciudad donde la muerte nunca se detiene. Cuerpos que no arden y otros misterios. Los secretos de la pira funeraria. En Varanasi, la muerte es un proceso sagrado, pero no todos los cuerpos siguen el mismo destino. Existen relatos inquietantes sobre cuerpos que, por razones inexplicables, no logran consumirse en el fuego de las piras funerarias. Algunos dicen que estas personas fueron bendecidas en la vida y que su carne es indestructible, mientras que otros creen que han sido malditos y que su espíritu sigue atrapado en el cuerpo. Lo cierto es que estos casos no son raros en Manikarnika Ghat, donde los Doms, la casta encargada de las cremaciones, han sido testigos de fenómenos que desafían toda lógica. Entre las historias más impactantes se encuentran las de personas declaradas muertas que despiertan en medio de su cremación. Se han registrado casos en los que, al momento de que las llamas comienzan a envolver el cuerpo, el supuesto difunto ha dado señales de vida,
gritando o moviéndose en un último y aterrador intento de escapar. En la cultura occidental, esto se atribuiría a errores médicos, pero en Varanasi, estos eventos se interpretan como manifestaciones de karmas incompletos o pruebas de que el alma aún no estaba lista para abandonar el cuerpo. Para los familiares es un dilema espiritual. Si alguien revive en la pira, ¿debe continuar con la cremación o detenerla? Muchas veces la respuesta es que el destino ya ha sido decidido por los dioses y la ceremonia sigue su curso. Otro fenómeno perturbador es el de los cuerpos que son arrojados directamente al río Ganges. Como mencionamos antes, hay ciertas personas que no pueden ser quemadas: los bebés, las mujeres embarazadas, los sadhus iluminados, los leprosos y aquellos que murieron por mordedura de serpiente. En su lugar, son sumergidos en el Ganges, envueltos en simples telas blancas, con la creencia de que el río los purificará y los guiará al moksha. Pero el destino de estos cuerpos no siempre es pacífico. Hay registros de cadáveres que emergen a la superficie días después, hinchados y deformes por el agua, flotando río abajo hasta quedar atrapados en las orillas o en los botes de los pescadores. Para los lugareños, ver cuerpos en el agua no es motivo de alarma. Para los viajeros, es una imagen difícil de olvidar. Además, hay quienes aseguran que algunas de estas almas no encuentran la paz y permanecen atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Se cuentan historias de sombras que aparecen en los ghats en las madrugadas, susurros entre las llamas de las piras y figuras borrosas que se desvanecen en la niebla del Ganges. En un lugar donde la muerte es una constante, no es extraño que el velo entre los dos mundos sea más delgado que en cualquier otro sitio del planeta. El río Ganges, entre lo sagrado y lo mortal, el río de la vida y de la muerte. Para millones de hindúes, el río Ganges es mucho más que un cuerpo de agua. Es una deidad viviente, una madre espiritual que limpia los pecados y libera el alma del sufrimiento terrenal. Se cree que con solo sumergirse en sus aguas, una persona puede borrar el peso de sus errores y acercarse al moksha, la liberación definitiva. Cada amanecer, millones de devotos caminan descalzos hasta la orilla, sumergen sus cuerpos en el agua marrón y recitan mantras mientras las primeras luces del sol iluminan los ghats. Para ellos, el Ganges no es solo un río, sino la conexión directa con lo divino. Sin embargo, este mismo río que es considerado sagrado es paradójicamente uno de los más contaminados del mundo. A diario, toneladas de desechos, restos humanos y químicos industriales son vertidos en sus aguas sin ningún tipo de control. Los cuerpos no incinerados que son arrojados al río pueden flotar durante días antes de descomponerse por completo. A esto se suma la cantidad de cenizas y restos óseos provenientes de las cremaciones que ocurren sin cesar en los ghats. A pesar de ello, la fe de los devotos es inquebrantable. Para ellos, la pureza del Ganges no puede ser corrompida por la contaminación terrestre, ya que es un río divino que se limpia a sí mismo. Pero la realidad científica cuenta otra historia. Se han realizado múltiples estudios que revelan que el agua del Ganges contiene niveles de bacterias y metales pesados que harían enfermar a cualquier persona en condiciones normales. A pesar de esto, la gente sigue sumergiéndose en él todos los días. Hay relatos de peregrinos que han viajado miles de kilómetros solo para poder beber de su cauce, convencidos de que su poder purificador los protegerá de cualquier enfermedad. Algunos regresan a casa con infecciones severas, mientras que otros aseguran haber experimentado milagros, atribuyendo su supervivencia a la bendición del río. Más inquietante aún son las historias de aquellos que han entrado al Ganges y nunca han salido. Algunos dicen que el río cobra su propio tributo, llevándose consigo a quienes no son dignos de su purificación. Se han reportado casos de personas que se sumergen en sus aguas con la intención de purificarse, pero que terminan arrastradas por la corriente, desapareciendo sin dejar rastro. Otros afirman haber visto figuras en las profundidades, sombras que parecen observar desde el fondo del río, como si fueran almas atrapadas esperando ser liberadas. El Ganges es, en efecto, un río de contrastes. El mismo lugar donde los vivos buscan redención, los muertos encuentran su descanso y la naturaleza sigue su propio curso, indiferente a la devoción humana. Es un reflejo de Varanasi mismo,
sagrado y terrible, divino y mortal, eterno y efímero a la vez. La noche en Varanasi, rituales y sombras. Lo que ocurre cuando cae la oscuridad. Cuando el sol se oculta sobre Varanasi, la ciudad cambia. Lo que durante el día es un caótico espectáculo de vida, con sus calles repletas de peregrinos, mercados ruidosos y el incesante ir y venir de devotos en los Ghats, se transforma en un escenario completamente distinto. La noche en Varanasi es un momento donde la espiritualidad y el misterio se entrelazan, donde los rituales más sagrados se intensifican y donde, según algunos, los muertos se hacen sentir con más fuerza que nunca. Uno de los momentos más impresionantes es la ceremonia del Ganga Aarti, un ritual que se lleva a cabo todas las noches en los Ghats principales, donde sacerdotes vestidos con túnicas naranjas y doradas realizan una danza sincronizada con enormes lámparas de fuego en honor al río Ganges. Cientos de personas observan en silencio mientras las campanas resuenan y el aroma del incienso llena el aire. Pero al mismo tiempo que ocurre esta ceremonia sagrada en los Ghats de cremación como Manikarnika, el fuego sigue devorando cuerpos sin descanso. De un lado de la ciudad, la luz de las lámparas bendice a los vivos, del otro, las llamas consumidas a los muertos. Faquires, ascetas y los hombres que juegan con la muerte, los guardianes del otro mundo. En las sombras de los Ghats y en los rincones más ocultos de Varanasi, habita un grupo de hombres que han decidido renunciar a todo lo mundano para entregarse a una existencia que desafía toda lógica. Son los Agoris, una secta de ascetas que han llevado la espiritualidad al extremo, cruzando los límites entre la vida y la muerte sin temor ni restricciones. A diferencia de otros monjes hindúes, que buscan la pureza y el desapego a través de la meditación, los Agoris creen que solo enfrentando lo impuro pueden alcanzar la iluminación absoluta. Su forma de vida es tan radical que la mayoría de los indios los teme y los evita. Estos enigmáticos ascetas viven en los crematorios y utilizan restos humanos en sus rituales. Se dice que meditan sobre cuerpos en análisis, untan sus pieles con cenizas de los cadáveres incinerados y, en algunas ocasiones, incluso consumieron carne humana en ceremonias secretas. Para ellos, la muerte no es algo que deba ser temido ni rechazado, sino comprendido y absorbido como parte de la existencia. Aunque sus prácticas parecen sacadas de una pesadilla, creen que al romper el apego a los tabúes sociales, pueden alcanzar la liberación espiritual y fusionarse con Shiva, el dios de la destrucción y la regeneración. Pero los Agoris no son los únicos que desafiaban la muerte en Varanasi. También están los faquires y yogis extremos, hombres que han llevado sus cuerpos al límite con prácticas que desafiaban toda la lógica científica. Algunos permanecen de pie durante años sin descanso, otros dejan un brazo elevado hasta que la piel y los músculos se atrofian y se convierten en hueso rígido. Hay quienes practican la ingesta de venenos en pequeñas dosis para volver su cuerpo inmune a la muerte, mientras que otros han sido enterrados vivos por días solo para emerger sin daño alguno. Estos actos no son solo demostraciones de resistencia, sino pruebas de fe. Creen que el dominio sobre el cuerpo es el primer paso para controlar la mente y, finalmente, trascender el mundo material. Para la sociedad india, estos hombres son figuras de respeto y temor a la vez. Mientras algunos los veneran como seres iluminados, otros los consideran una aberración, una prueba viviente de que la obsesión por la muerte puede llevar a los humanos a terrenos peligrosos. Sin embargo, en Varanasi, donde la muerte es solo una transición y no un final, estos ascetas son parte del paisaje espiritual. Aquí, la muerte no solo se acepta, sino que se desafía de todas las formas posibles. Exorcismos y supersticiones en la ciudad de los espíritus. Varanasi, el umbral entre dos mundos. Si hay un lugar en el mundo donde el velo entre los vivos y los muertos es más delgado, ese es Varanasi. Aquí, la muerte no es un final, sino un estado intermedio donde las almas pueden quedar atrapadas si no han alcanzado el moksha. Es por eso que, en sus callejones oscuros y en los Ghats de cremación, abundan las historias de apariciones, sombras errantes y espíritus que vagan sin rumbo, incapaces de cruzar al otro lado. Para los habitantes de la ciudad, estas no son simples supersticiones, sino realidades que han sido presenciadas generación tras generación. Los Ghats de cremación
especialmente Manikarnika y Harishchandra, son conocidos por su actividad paranormal. Se dice que las almas que no logran romper el ciclo de reencarnación permanecen en estos lugares, atrapadas entre los vivos. Barqueros que han navegado el Ganges de noche aseguran haber visto figuras flotando sobre el agua, rostros en las llamas de las piratas y cuerpos que parecían moverse dentro del fuego. Algunos turistas han afirmado sentir presencias a su alrededor, susurros en idiomas desconocidos e incluso toques invisibles en sus espaldas mientras caminaban por los Ghats a altas horas de la madrugada. Pero el verdadero terror de Varanasi no ocurre solo en los Ghats, sino en los templos ocultos de la ciudad. Hay lugares donde los monjes aún practican exorcismos para liberar a quienes han sido poseídos por espíritus errantes. En templos como el Batuk Bhairav, dedicado a una de las manifestaciones más temidas de Shiva, se llevan a cabo rituales para expulsar entidades malignas. Los poseídos son llevados a estos templos en medio de gritos desgarradores, mientras los sacerdotes entonan mantras antiguos y rocían agua sagrada del Ganges sobre sus cuerpos retorcidos. En muchos casos, los espíritus hablan a través de los afectados, revelando nombres de personas fallecidas o detalles imposibles de conocer. Existen historias documentadas de viajeros que han experimentado fenómenos inexplicables en Varanasi. Algunos han despertado en la noche sintiendo que alguien los observaba dentro de sus habitaciones, sin encontrar a nadie allí. Otros han visto sombras moviéndose en los templos cerrados o han escuchado el eco de pasos en lugares desiertos. Hay quienes aseguran haber sentido una energía extraña en los Ghats, como si la ciudad misma los estuviera probando, desafiándolos a creer en lo imposible. Para los locales, estas historias no son ficción, sino advertencias. Se cree que aquellos que visitan Varanasi sin la debida preparación espiritual pueden atraer almas errantes o ser testigos de fenómenos que jamás podrán explicar. En una ciudad donde la muerte es parte de la vida cotidiana, la línea entre este mundo y el siguiente es tan delgada que cualquiera, incluso sin quererlo, podría cruzarla. El comercio de la muerte, negocios en los Ghats, el negocio detrás de la liberación del alma. En Varanasi, la muerte no solo es un rito sagrado, sino también un negocio multimillonario. En una ciudad donde miles de personas llegan cada año, con la esperanza de morir y ser incineradas en los Ghats sagrados, no es de extrañar que haya quienes hayan encontrado una forma de lucrar con esta devoción. Detrás de la espiritualidad y las creencias religiosas, existe una industria de la muerte controlada por familias, castas y mafias que se benefician de quienes desean asegurar la liberación de sus almas. El precio de una cremación en Manikarnika Ghat o Harishchandra Ghat no es barato. Para muchas familias pobres, despedir a un ser querido con la ceremonia adecuada es un gasto que los obliga a endeudarse. Se calcula que el costo de una incineración puede variar entre los 5,000 y 20,000 rupias, aproximadamente entre $60 y $250, dependiendo del tipo de madera utilizada. La más barata es el mango, mientras que la más costosa es el sándalo, que se considera una madera sagrada con propiedades purificadoras. Sin embargo, para reducir costos, muchos comerciantes adulteran la madera con materiales inflamables o mezclan trozos reciclados de piras anteriores. Pero no solo la madera es un negocio. La llama sagrada que supuestamente ha ardido durante millones de años en Manikarnika Ghat también se vende. Los sacerdotes y los doms, la casta encargada de las cremaciones, cobran a las familias por encender el fuego con esta llama especial, alegando que sin ella, el alma del difunto no podrá alcanzar la liberación. Aquellos que no pueden pagar son presionados a realizar una cremación más sencilla o, en casos extremos, a abandonar el cuerpo en el Ganges. Además, las mafias del Ghat controlan todo el proceso, desde los vendedores de leña hasta los barqueros que transportan los cuerpos por el río. Cada paso del ritual está regulado por grupos que exigen pagos adicionales para permitir que la cremación se lleve a cabo sin problemas. Se han registrado casos en los que las cenizas de los difuntos son arrojadas al río sin haber sido completamente incineradas, porque la familia no pudo pagar la cantidad total acordada. Para algunos, esto es solo parte de la dura realidad de Varanasi. Para otros, es una muestra de cómo incluso la muerte puede convertirse en una mercancía. Las historias de familias endeudadas por dar una despedida digna a sus seres queridos son comunes.
Hay quienes venden sus posesiones, piden préstamos o incluso se ven obligados a mendigar para poder costear la ceremonia. Mientras tanto, los encargados del negocio de la muerte siguen enriqueciendo sus bolsillos, sabiendo que en una ciudad donde la creencia en el moksha es absoluta, la gente hará cualquier sacrificio para asegurar la liberación del alma de sus seres queridos. En Varanasi, la muerte no solo es un ritual, es una industria que jamás deja de operar. El último viaje. Peregrinos que llegan a morir. Donde termina el viaje de la vida. En ningún otro lugar del mundo, la muerte es un destino tan buscado como en Varanasi. Mientras que en el resto del planeta la gente teme el final de la existencia, en esta ciudad sagrada millones de personas emprenden su último viaje con una única intención: morir aquí para alcanzar la liberación del alma. No vienen como turistas ni como devotos en busca de bendiciones, sino como viajeros sin retorno, convencidos de que la muerte en esta tierra sagrada es la única forma de evitar la reencarnación y escapar del ciclo eterno del samsara. Al caminar por las calles de Varanasi es común ver ancianos vestidos con túnicas blancas, sentados en los escalones de los ghats o en los portales de los templos, esperando pacientemente su último aliento. No tienen prisa. Para ellos, la muerte no es un evento trágico, sino una transición necesaria para alcanzar el moksha, la liberación definitiva. Muchos de ellos han vendido todas sus posesiones, han dejado atrás a sus familias y han viajado desde lugares lejanos con la única intención de morir en Varanasi. Pero no todos pueden morir a cielo abierto, así que existen hospicios dedicados exclusivamente a quienes guardan su último suspiro. Uno de los más conocidos es el Mukti Bhawan, un hogar donde las personas llegan en sus últimos días para esperar pacíficamente la muerte. Allí, se les ofrece un lugar donde descansar, comida sencilla y acceso a sacerdotes que los preparan espiritualmente para su partida. Se dice que en este hospicio solo pueden permanecer por un máximo de 15 días. Si la muerte no llega en ese tiempo, deben marcharse y regresar cuando sientan que el momento está cerca. Sin embargo, no todos logran morir en el tiempo esperado. Algunos ancianos pasan meses, incluso años, en las calles de Varanasi, sobreviviendo, con limosnas y pequeñas ofrendas de los devotos. Muchos mueren solos, abandonados en los callejones o en las escalinatas de los ghats, sin más compañía que el sonido del río Ganges fluyendo eternamente. Cuando esto sucede, los doms y los sacerdotes se encargan de llevar el cuerpo a Manikarnika Ghat para ser incinerado o, en el peor de los casos, sumergido directamente en el río. Pero la historia más impactante es la de aquellos que llegan demasiado tarde. Hay quienes han gastado todo lo que tenían para llegar a Varanasi, solo para morir en el camino, sin poder alcanzar la ciudad sagrada. Sus familias, desesperadas por cumplir el deseo del difunto, muchas veces llevan el cadáver en trenes o en carretas improvisadas hasta la orilla del Ganges, donde finalmente pueden completar el último deseo de su ser querido. En Varanasi, la muerte no es un final triste ni un evento inesperado, sino una meta planeada y esperada con devoción. En esta ciudad, morir no es un accidente ni un destino cruel, sino el paso final de una peregrinación sagrada que se ha repetido durante siglos. Aquí, más que en ningún otro lugar del mundo, la muerte es solo el comienzo. El secreto mejor guardado de Varanasi. Después de recorrer los misterios de Varanasi, hemos explorado su conexión con la muerte, sus rituales, sus sombras y la devoción extrema de quienes llegan a esta ciudad con la esperanza de abandonar el ciclo de la reencarnación. Pero entre todos los relatos y fenómenos extraños que ocurren aquí, hay uno en particular que la convierte en un lugar único en el mundo, un secreto que desafía la lógica y que ha sido testigo de miles de años de historia sin jamás ser extinguido. El fuego eterno de Manikarnika Ghat. En Varanasi, donde las cremaciones no cesan ni por un solo minuto, el fuego que consume los cuerpos en Manikarnika Ghat no es un fuego cualquiera, es una llama que nunca se ha apagado. Se dice que este fuego ha estado ardiendo de manera ininterrumpida por más de 3.500 años, encendido desde tiempos inmemoriales y alimentado por generaciones de sacerdotes y miembros de la casta de los Sintusosem, Doms. Es el mismo fuego que ha liberado las almas de millones de personas a lo largo de la historia, un fuego que trasciende religiones,
dinastías e incluso el paso del tiempo. Lo más sorprendente es que la llama original de este fuego no se enciende con fósforos ni con ningún tipo de material moderno. Se mantiene viva porque es tomada directamente de un fuego sagrado que, según la creencia, fue encendido por el mismísimo dios Shiva. La tradición dicta que todas las piras deben iniciarse con esta llama ancestral, pues se cree que si la cremación no comienza con el fuego eterno, el alma del difunto no podrá alcanzar la verdadera liberación. Pero aquí es donde el misterio se profundiza aún más. Existen relaciones de cuerpos que, sin razón aparente, no logran arder completamente en las piras funerarias. Son llamados los cuerpos que no arden. Para los doms y los sacerdotes, esto es una señal de que el alma de esa persona ha alcanzado un estado superior, una iluminación total que ha liberado su espíritu del ciclo del karma. A estos cuerpos no se les obliga a arder completamente. En cambio, sus restos son sumergidos en el Ganges, donde se cree que desaparecerán sin dejar rastro. Algunos estudiosos han intentado dar explicaciones científicas sobre estos casos, argumentando que ciertas condiciones del cuerpo o la composición de la madera podrían hacer que la incineración sea parcial. Sin embargo, los locales aseguran que es un fenómeno divino. A lo largo de los siglos, los relatos de estos cuerpos incorruptos han alimentado la leyenda de que Varanasi no es solo un lugar de muerte, sino el punto donde el ciclo de la vida se rompe por completo. Es la ciudad donde el tiempo no existe, donde la muerte no es una condena, sino el último paso hacia la eternidad. Varanasi es un enigma en sí misma. Es la única ciudad del mundo donde la muerte se celebra, donde los cuerpos son consumidos por un fuego eterno y donde las almas no, están destinadas a regresar. Aquí, la línea entre la vida y la muerte se difumina. Los dioses parecen caminar entre los mortales, y el destino de cada uno se entrelaza con las llamas de Manikarnika. Si este viaje por Varanasi te ha sorprendido, imagina cuántos otros lugares esconden secretos iguales de inquietantes y fascinantes. Suscríbete a nuestro canal Relatos del Planeta y sigue explorando con nosotros los rincones más misteriosos del mundo. La muerte puede ser el final, pero la curiosidad nunca se apaga.